Capítulo 17. El Sangrilla de los Andes. Mientras se desarrollaban las reuniones con el grupo de los 12, el ICIFE se veía inundado de gente de todo tipo y clase. Las conferencias se seguían dictando. El doctor Clemente Garavito, director del Planetario Distrital, persona muy querida y respetada en el campo de la astronomía en Colombia, hacía presencia en el instituto para dictar conferencias sobre este apasionante tema. Mi amistad con el doctor Garavito nos llevó a presentarnos en televisión, en un programa muy simpático, conducido por Harvey Caicedo. Durante el desarrollo de este programa, Harvey preguntó sobre el mecanismo para darse a conocer los extraterrestres. Yo respondí inmediatamente: los apagones. Cité el de Nueva York en el año 1965 y otros en las ciudades capitales de varias partes del mundo. El programa terminó a las 7:30, si mal no recuerdo, era de media hora. Clemente en su carro me dejó cerca de mi casa y él continuó su rumbo. A las 8 de la noche se produjo un apagón en todo Bogotá. Sonó el teléfono. Era Clemente Garavito, indicándome que vecinos y gente decían haber visto ovnis sobre Bogotá. Subí inmediatamente con Gloria a la terracita y pudimos observar lo que parecía ser un ovni, pues se desplazaba lentamente de sur a norte. Definitivamente no era un avión, y menos un satélite, pues no tienen esa trayectoria. El teléfono volvió a sonar una y otra vez. Personas dando información de haber visto 2, 4 y hasta 5 en formación. La prensa daría al día siguiente la noticia: ovnis sobre Bogotá. La Oficina de Energía Eléctrica no supo dar una explicación coherente. Fue una coincidencia. Mi declaración de los apagones, ellos captaron la emisión de TV y lo confirmaron. El mismo día ocurrió esto. Vale decir que el ICIFE contaba, entre otros, con unos 1,000 afiliados en todo el país y algunos en Ecuador, Costa Rica y Venezuela. Personas de las más diversas profesiones y oficios. El 30% eran mujeres interesadas en los temas. La cuota fijada por la Junta Directiva era de 150 pesos colombianos mensuales. Era increíble, pero solo unos 25 afiliados pagaban su cuota mensual cumplidamente. Algunos llegaron a debernos hasta casi 2 años. Lo poco que recibíamos solamente alcanzaba para pagar las estampillas de correo y contestar multitud de cartas que nos llegaban de todo el país y del extranjero. Rifas, recolectas, exposiciones de pinturas, conferencias, cursillos nos permitían mantener la casa sede del instituto, pagar empleados y mantenerme yo a duras penas. Contábamos ya con revistas, folletos y recortes de prensa de casi todo el mundo. Una buena biblioteca que en su mayoría eran libros míos donados al instituto, para que la gente, sobre todo los afiliados, se documentaran. Misteriosamente, los libros y revistas se fueron mermando, como si un poder extraterreno los hiciera desaparecer. Valga decir que tomamos la decisión de no prestar más los libros, pues no regresaban casi nunca a nuestra biblioteca. Pasaban las semanas y meses de manera muy rápida. Me vi obligado a viajar a Venezuela, como dije en el capítulo 12, por 2 razones muy claras para mí. La primera era despertar en el público venezolano la conciencia sobre el fenómeno ovnis y los hermanos mayores. La segunda, necesitaba ganar algún dinero para mí. La moneda dura, el bolívar, unidad monetaria de Venezuela, que se encontraba al cambio muy favorable, 16 pesos por bolívar. Me alojé
en Caracas, en un hotel de nombre Hotel Lincoln, en El Silencio, centro de Caracas, entre Miracielos y Hospital, calles muy conocidas en el centro de la ciudad. El hotel era de tipo familiar, me daban la comida incluida en el precio de mi pequeña habitación. En tanto, Gloria en Bogotá avanzaba en su embarazo. Todo indicaba que estaba próximo el nacimiento de nuestro primer hijo. Conseguí en la urbanización Chacao un salón de un colegio de nombre San Ignacio de Loyola, Padres Lasallistas. Allí iniciaría mi primer cursillo, a 100 bolívares por persona que me servirían para pagar hotel y comida. 13 personas se matricularon en este primer cursillo. Duraba 8 días, 2 horas diarias, empezando a las 6 p.m. Se acercaba la Navidad. Lo inicié un día 18 de noviembre y debía terminarlo el 27, salvando el día 25. Los alumnos habían aceptado las fechas con entusiasmo. Querían conocer de cerca a un contactado con extraterrestres. El día 23 en la noche estaba dormido en mi hotel y vino una comunicación. Eran las 23 horas. Los extraterrestres me indicaron que debía dirigirme a un lugar específico en la madrugada. Me quedaban pocas horas y no tenía cómo avisar a los alumnos del curso. Me levanté y avisé a la recepcionista de turno mi salida a las 3 de la mañana urgentemente. Le solicité que por favor me avisara por si me quedaba dormido. Llegada la hora, me dirigí en un taxi hasta el lugar del encuentro. Me advirtieron que no llevara cámara fotográfica ni grabadora, que podía durar 5 días fuera. ¿A dónde me llevarían todo ese tiempo? Yo creía que iba para algún planeta cercano, pero ¿cómo sería? Con la excitación y a la vez la angustia, contraté un taxista al frente del hotel. Eran casi las 3 de la mañana. Nos dirigimos hacia un pueblito llamado El Junquito, lugar turístico antes de llegar a la colonia Tovar, a unos 25 kilómetros de Caracas. Se llega a un desvío antes de la colonia Tovar, carretera a Carayaca. El taxista mostró en un principio un poco de desconfianza. Era madrileño, España. Al final entablamos una buena charla sobre diversos temas. Cuando llegamos al lugar convenido, me bajé del taxi, cancelé la carrera y le di una propina extra. Eran las 4:11 de la mañana, de la madrugada. El frío de la zona era fuerte. Caminé medio kilómetro más y me interné en la hondonada. Esperé la hora convenida, 4:30 de la mañana. Una nave, salida de la nada, se balancea a escasos metros del suelo, con una luz tenue que tímidamente enfilaba hacia abajo. Esta nave sí es el típico platillo volador, de unos 6 a 7 metros de longitud y unos 3 metros de altura, incluyendo su cúpula. Con una asombrosa simetría en toda su estructura, se desplazaba armoniosamente, con un balanceo, sin emitir ningún sonido. Las sombras de la noche se tronaban cómplices del ingenio volador. Se detuvo a unos 40 metros de donde me encontraba y descendió un trípode sustentador. Debajo apareció una escalerilla y de algún navegante. Hizo señas para que me acercara. Miré el reloj, eran las 4:27 de la madrugada del día 24 de diciembre de 1974. Mientras me saludaba con Cyril, quien fue el que bajó de la nave, me informó que íbamos rumbo
explicó las razones de por qué estábamos allí. A cada uno de los presentes le darían una información reservada. Los informes debían utilizarse con un prudente manejo y cuidar muy bien a quién se le hablaba al respecto o se le daba la información escrita. Serias advertencias serían confirmadas más tarde. El instructor nos informó que graves acontecimientos estaban sucediendo en varios campos, que llevarían al planeta con sus pobladores a vivir acontecimientos funestos de varias órdenes. Nuestra presencia en aquel lugar obedecía a la necesidad de transmitir al público a través de diferentes medios los sucesos que se irían desencadenando hasta culminar en varios eventos de diversos órdenes. Por razones personales, no haré una secuencia de las calamidades señaladas por los instructores. Ellos habían obtenido a través de muchos años la información de cómo se desencadenarían tales sucesos. Tenían una visión muy clara al respecto. Las otras personas sentadas allí también lo sabían. Los extraterrestres, a través de una adecuada información científica y documentada, habían transmitido esta asombrosa información. A nosotros no nos pusieron al corriente total de todo. Algunos informes tenían que ser obviados. Solo en caso de emergencia serían entregados. Ahora, por contacto personal, el instructor dejaba ver entre líneas que la determinación final la tomaban los pleyadinos. También nos aclaró que la información que por el momento no obtendríamos era para preservarnos de algún peligro. El diálogo se desarrolló por inducción telepática del instructor. Nos dijo que era una técnica obtenida en muchos años de aprendizaje, ya que de ellos, los instructores, solo uno tenía dotes naturales que habían pulido los extraterrestres. De esta manera culminó la presentación de todos. Después caminamos recreando la vista en el maravilloso lugar, enclavado en los Andes. Escuchamos el ruido del viento, que en cierto lugar silbaba de manera impresionante, sintiendo un ario que calaba las entrañas. Un aire. Observamos un gran aparato que sobresalía de un farallón, con latas y cristales. Nos dicen que así captan la energía solar para toda la comunidad. Sin embargo, existe otra fuente diferente de energía para aparatos diversos en toda la población y la iluminación. Una de las fuentes de energía servía para mantener a manera de cúpula o campana magnética el camuflaje de la base. También la temperatura primaveral de la zona. Lo sabía, yo lo estaba viendo. Era el uso inteligente de la tecnología en beneficio de todos. Vimos sembradíos de legumbres, fresas y otras especies de verduras y frutas. Anteriormente había observado frutas propias de climas templados y tropicales en la mesa del desayuno. Me pregunté a mí mismo, ¿cómo y quién les proveía de piñas, cocos y naranjas? Todo era bajo un orden común. Los pobladores trabajaban, estudiaban, investigaban y aprendían. Conocían la historia mejor de lo que enseñan en colegios y universidades. Pensé, ¿cómo me acoplaría si me mudara a vivir con ellos? Llegó la hora del descanso, por momentos durmiendo o solo apoltronados en las cómodas mecedoras del corredor de la gran cabaña. El olor de las hermosas crisantemas, violetas y no me olvides daban un gran ambiente de paz y tranquilidad, como si el mundo se hubiera detenido allí. Alejados de todo ruido y prisas diarias, entrábamos sin darnos cuenta en un mundo imaginario, propio solo del Shangri-La de la novela. El almuerzo fue una delicia, compuesto de una gran variedad de legumbres y verduras,
con un remate de frutas. El instructor nos pidió que observáramos bien los cubiertos. Eran de madera. Explicó que cada uno tomara de las viandas marcadas del color del cintillo fijado en nuestra muñeca izquierda. Como podemos observar, dijo, el tomate y el pepino están con la piel completa. Al servirse, córtenlo con el cuchillo de madera, igual que todo alimento que vayan a consumir. Esto se debe a que, al cortarlos en forma tradicional, con un cuchillo de metal, al hacer contacto con estos, se produce un cambio a nivel químico, ocasionando con el medio una pérdida de su fuerza vitamínica. Con el de madera, conserva todo en su estado natural y sin cambiar. Maravilloso, decían algunos. Se nos advirtió que al día siguiente, en horas de la mañana, presenciaríamos un evento especial. Un ser importante iba a dirigirnos la palabra. No debíamos interrumpirlo, ni aplaudir, ni hacer preguntas. Solo debíamos escucharlo. Toda la población de la base iba a estar presente. No identificó al personaje. Nos hizo la advertencia por segunda vez y todo quedó aclarado. Nos retiramos para intercambiar impresiones de los más variados matices. El mexicano, médico de profesión, era muy alegre, diría que hasta chistoso. Con los otros nos comunicábamos con seña y medio inglés. Nos producía risa la situación. Entre los latinos, solo con los dos brasileños tuvimos un poco de tropiezos idiomáticos. En la tarde, ya descansando, me fueron a buscar a mi habitación. Era el mismo indígena que vi al llegar. Me llevó a una salita agradable, sencilla y cómoda. Cyril apareció sonriente. Los saludos de dos viejos amigos no se hicieron esperar. Cyril no tenía traje de astronauta, vestía un pantalón de algodón y una camisilla de cuello abierto cubierto por un ligero suéter de lana. «Ven, Enrique, acércate y siéntate aquí», me dijo, señalando una silla. Eran las 5 de la tarde. «Toma un papel y escribe lo que te voy a dictar». En una mesa de la salita había papel, bolígrafos y lápices. Llegaron 6 más de los contactados. Solo depende de ustedes hacer de conocimiento público lo que van a recibir. Si no ocurre así, nunca jamás le podríamos reprochar nada. Las instrucciones fueron las mismas. Todos, ahora 7, tomamos papel y lápiz y nos aprestamos a escuchar el dictado. El mensaje fue dictado por el científico y enlace en la Tierra Krishnamr, de la Gran Hermandad Cósmica Solar, perteneciente a las Pléyades, el 24 de diciembre de 1974 a las 5 p.m. Mensaje al mundo. Plan A en sus 3 fases. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos, sea cual fuere su procedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad, os anunciamos un mundo mejor en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu, luz y ley para los hijos del planeta, en donde todos los opositores del gran plan cósmico serán vencidos y la suprema ley o armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. El solo haberlos traído aquí ya implicó un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas, que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor,
Los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mucho mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él, y ustedes y los hombres de buena voluntad y clara conciencia lucharán por ello, con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor, que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Sed pues vosotros sembradores de la buena semilla. Preparad a vuestros hermanos, dando con paciencia y sabiduría las informaciones. Prepararlos por grupo o individualmente, según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla, buscad buenos campos, pero si no fuere así, entonces id al campo y hablarle al hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar, e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, solo medirán sus deseos de saber, y entregaréis la información sin añadir o quitar nada a como será entregada, con un buen criterio de enseñanza, que os cobije a todos el firme deseo de propagar la verdad, y para su efecto ceñid los lomos y dad lo que se os ha dado, y si días más que es el deseo de expresar en su más variada gama solamente la verdad. Fase 1. En 1958, la Fuerza Aérea Norteamericana admitió que los bombardeos del Mando Aéreo Estratégico habían sido lanzados en más de una ocasión en contra de Rusia, cuando el radar de defensa había seguido objetos misteriosos que nunca habían sido identificados y que aparentemente volaban en formación. Se comprobó posteriormente que aquello eran errores, pero el peligro es mayor aún en la actualidad. Advertencia difundida por la Fuerza Aérea Norteamericana que pone de manifiesto el que la guerra nuclear puede empezar por error o accidente, al confundir nuestras naves con cohetes dirigidos por alguna potencia militar en contra de Estados Unidos. Así pues, se sabe a ciencia cierta que nuestras naves, al ser detectadas por la red de radares y por el grado de tensión que viven las naciones en la creencia de ser atacados por quienes consideran sus enemigos, pueden desencadenar una guerra en pocos minutos. Sobre este punto ya se han tomado medidas, no solo de parte nuestra, sino por los mismos gobiernos, que adentran investigaciones sobre la procedencia de nuestras flotillas de espacio-naves. Esta fase no es difícil de explicar y menos de entender. Lo importante de ella reside en el hecho de que nuestras naves están llevando a cabo sistemáticamente prudentes apariciones en los espacios aéreos de todas las naciones, especialmente aquellas que por su llamado adelanto tecnológico y científico, también militar, es menester que nos observen. Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo, para recalcar una clara idea de lo que nos proponemos para vuestro mundo y sus moradores. La irresponsabilidad de 2 gobiernos terrestres han hecho patética al ordenar a los pilotos de sus fuerzas aéreas atacar a nuestras espacionaves y parásitas tan pronto como sean detectadas por sus radares. Esto entraña un grave peligro para los tripulantes de vuestros navíos aéreos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro campo gravitacional sufre efectos en los motores y aparatos, descontrolándolos totalmente. Así, algunos han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No parecen entender que la orden que tenemos de no hacer daño a ninguno de sus navíos es clara. De no ser así, ya deberíamos haber destruido no menos de 1 centenar de sus aviones.
Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados bajo el pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaraciones en público. Este ha sido otro gravísimo error de esos gobiernos. Si tuviéramos pretensiones de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años, cuando sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y tripulantes. Aún ahora no sería difícil realizarlo. Esta fase es alternativa. Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada vez más frecuentes según lo establecido, y ustedes tendrán a su cargo y responsabilidad la divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieran disponer. Esto es, programas radiales, de televisión, de prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que solo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores, ustedes, y en muchos casos utilizando a hombres débiles de espíritu y de mente, poniéndolos en contra de lo ya establecido. Este factor será el arma más poderosa con que cuenta el enemigo de los grandes propósitos de las jerarquías planetarias para el desarrollo de la paz evolutiva en vuestro planeta. Estos hombres deberéis de conocerlos muy bien. Ellos son instrumento inconsciente de esa propia organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre en los corazones. Estad pues alerta, conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea de elevar vuestra mente y vuestro espíritu, en donde la suprema verdad y única fuente de conocimiento hace que los hombres obren siempre con equidad, rectitud y justicia, apartados del gobierno universal, del amor, en el cual todos los hombres, hablo de hombre universal, reciben para su propia evaluación esta vibración absoluta para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros mundos y que deberá triunfar con vuestra ayuda en vuestro planeta. Ayuda al planeta, fase 2. Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían tener ayuda para alcanzar la escala evolutiva cósmica, hubo pues un momento en que las informaciones recogidas parecía que las conclusiones finales, después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, cómo incendiaban inmisericordiosamente las ciudades con bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, mujeres y niños en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales veían morir los niños de hambre, tanto en tiempos de guerra como de paz, la conclusión fue cruda. Y la terrible verdad fue esta: los seres de la tierra son incorregibles, a excepción de unos pocos, unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por la labor de unos pocos, la tierra se veía favorecida y recibiría ayuda para combatir eficazmente a los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas que os hablé, sacaban buen provecho llevando a la cima del caos y la violencia a todos los hombres y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. No desconocemos la fuerza del enemigo. Sabemos que en casos y con qué armas se han especializado en luchar. Y para este tiempo, para el enemigo, se le está cerrando el círculo. Él lo sabe y en su momento desesperado,
en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y a sus moradores a una gran contienda final, conjuntamente con sus abanderados, que serán pueblos y tribus enteras que en su afán de dominio no serán sino una desenfrenada carrera a su propia destrucción. Fase 3. Esta fase está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles instrucción. Esta preparación entraña que en muchos casos la evacuación de estas personas de este planeta hacia un lugar especial donde se formaran e instruyeran con una nueva conciencia para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la Tierra. Estos hombres son los que por sus valores y valor en trabajar por el bien del mundo son elegidos por esta gran obra. Estas desapariciones de vuestro planeta ya empezaron. Con vuestra ayuda en este despertar seguramente muchos hombres vislumbrarán un futuro mundo y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas están trenzadas en una continua lucha por prevalecer. A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les dará instrucción telepática frecuentemente. Se buscará pues a estas personas diligentemente. En muchos casos se efectuarán contactos personales. Habrá proyecciones dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual. En este proceder está la llave del futuro de vuestro planeta. Vuestro hermano Krishna-Mer, científico de la Hermandad Cósmica Solar, perteneciente a las Pleiades, durante el dictado, pocas veces hubo que pedir que Krishna-Mer repitiera lo dicho, pues lo hacía con mucha claridad. Lo más extraordinario fue que él tenía en sus manos un aparatico del tamaño de su mano. Pulsaba suavemente el dedo pulgar de su mano izquierda y seguía dictando. No hay duda que el pequeño aparato era una especie de codificador o pantalla donde tenía grabada la información. Al terminar, ninguno de nosotros preguntó nada respecto al aparatito. Nos dieron un descanso, ya la tarde agonizaba, ya habíamos intercambiado opiniones. Cyril llegó a buscarme antes de entrar la noche. Me dijo que estaba autorizado para dar un ligero paseo a bordo de una de las naves que allí tenía. Se había seleccionado a varios compañeros que irían junto conmigo. Entramos en el túnel por donde habíamos llegado esa mañana. Una estupenda nave parásita nos esperaba. Subimos uno a uno, éramos solo 5. Nos saludamos y ubicaron en cómodos asientos alrededor de la cúpula superior de la misma. En la misma había dispuesto una pantalla cóncava donde se proyectaba todo lo que el aparato enfocaba por debajo de la nave. Cyril nos dijo que había varios ojos móviles que componían el visor. El despegue fue impresionante. La nave se lanzó al aire en un movimiento al principio lento, para luego desprenderse en un tremendo aventón que nos puso a todos los pelos de punta. Sin embargo, no sentimos movimiento o malestar. En pocos minutos estábamos observando los riscos de las más altas montañas, bosques y pequeños poblados, que dejaban ver sus pequeñas casas. Una vista fabulosa aérea del lago Titicaca. Por fin veía la forma de pantera o jaguar que tanta tinta ha hecho correr. Nos acercamos a una ciudad. La nave se detuvo. Cyril ahora nos informaba que estábamos a una altura de 5.000 metros. Se podía ver claramente la agonía del sol en el horizonte. A mí me dio la impresión de que se ocultaba con mucha rapidez. Después de la parada, en que cambiaron inclusive de posición para ver desde otro ángulo el panorama. Nos movimos de nuevo. La nave iba en una velocidad moderada. La oscuridad marcaba el inicio de la noche. Vimos claramente una gran ciudad enclavada debajo de la nave, que en este momento viraba para que observáramos desde varias posiciones. Era Lima, la capital de Perú. Todos quedamos boquiabiertos al ver que la nave bajó de altura y se balanceaba como una hoja dominada por el viento.
La nave se detuvo después de peinar por 2 veces una zona de Lima. Era seguramente un barrio de clase media por las casas y edificaciones. La nave tenía encendidas unas luces multicolores, cuyo reflejo llegaba a la cúpula. Ahora el desplazamiento fue moderado y fugaz. Lo hacía para llamar la atención de la gente tal y como sucedió. Veíamos personas señalando hacia arriba, salían de sus casas y hubo, según pudimos apreciar, conmoción entre la gente. Observamos claramente hombres, mujeres y niños. Un carro patrulla de la policía se hizo presente. Los uniformados salieron del carro observándonos con detenimiento. Era impresionante saber que esa movilización se logró solo por la presencia de la nave en la que estábamos nosotros. Entre todos hacíamos los más variados comentarios. Uno, muy simpático por cierto, fue el que pronunció uno de nosotros: si pudiera lanzarme en paracaídas. Esto duró aproximadamente unos 4 minutos, por lo tanto, pensé que tal acontecimiento no podía pasar desapercibido por los periodistas. Además, era Navidad, un día 24, y un hecho semejante necesariamente tenía que ser registrado por medios de comunicación. O quizá sería una locura publicar ese suceso. El regreso a la base sucedió igual, por el túnel horizontal. Los otros compañeros habían sido llevados a otro paseo, diferente al nuestro, según nos informaron. Al pasar por el comedor, vi llegar otros compañeros con tacto y ubicarse en la mesa. Supimos posteriormente que algunos tenían otro tipo de información, que no era para dar a conocer al público. Estos actuarían de manera diferente, penetrando a nivel ejecutivo en algunos lugares y muy discretamente pasar la información, insinuando la posibilidad de que estuviéramos penetrados por 2 sociedades extraterrestres, una para corromper, manipular y dominar, y otra con intenciones de ayuda, pero actuando con mucho tacto para no poner en peligro el verdadero plan que hay detrás de los pleyadinos. Hoy día, después de este tiempo, no creo que haya una sola persona que conozca cómo trabajan y actúan en su totalidad los hermanos mayores. La cena se realizó sin novedad, todos muy amistosos entre sí. Podía ver cómo algunos movían la cabeza en señal de increíble, maravilloso. Al finalizar, el instructor nos dirigió la palabra, recordando las advertencias que nos hizo en la mañana sobre el personaje que nos hablaría al día siguiente en horas de la mañana. Repitió sobre el no interrumpir, el no aplaudir y no hacer preguntas. Así nos despedimos todos. Eran las 7:45 de la noche del día 24 de diciembre de 1974. Fin del capítulo 17.